breve historia. Una historia tan breve, pero que sin embargo nos permita hacer un recuento de la historia universal del progreso. El progreso es un concepto central en nuestra cultura, que a lo largo de la historia de la misma, digamos, los 3000 años a los que nos exhorta el poeta Goethe, hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3000 años, porque está condenado a la miopía del día a día. Nos tropezamos con las mismas piedras, porque pareciera que la historia, en esos ciclos de eterna repetición en los que se desenvuelve, no nos permiten aprender de las experiencias ya no solo recientes, sino sobre todo de las remotas. Voy a hacer entonces una breve historia, la historia del universo. No, pero qué disparate, dirán ustedes. ¿Cómo en unos minutos vamos a hablar de la historia del universo? El Big Bang, el momento en el que el dedo divino prende el switch y esa gran explosión que da origen a lo que conocemos actualmente como universo. La Tierra tardó unos 4.500 millones de años en formarse y estabilizarse a lo que hoy conocemos, y nosotros hemos hecho un desastre. En tan solo 300 años de revolución industrial, hemos destruido lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Uno de los hechos de los que somos muy poco conscientes es que vivimos en condiciones altamente excepcionales dentro del universo. En el universo ahora se sabe que hay miles de millones de galaxias, como la Vía Láctea. Y en cada una de esas galaxias hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Y cada una de esas estrellas es como la estrella que tenemos, que es nuestro Sol. Entonces podemos imaginar que hay una cantidad enorme, potencial, de sistemas solares y también posiblemente de planetas. Sin embargo, en los estudios que se han hecho se ha visto que gran parte de esos planetas no cumplen los requisitos para que haya vida como la conocemos en ellos. Ya sea porque los planetas están demasiado cerca de las estrellas, ya sea porque el tiempo que van a existir estos planetas es demasiado corto y no hay tiempo suficiente para que se forme vida compleja en ellos. Y entonces somos muy poco conscientes de que vivimos en esta Tierra, que es un paraíso realmente cuando volteamos a ver el resto del universo. Y el hecho de que no volteemos a ver al universo hace que de alguna forma no valoremos, que nos damos cuenta que estamos en un lugar increíblemente excepcional y que una vez que acabemos con él habremos sido los arquitectos de nuestra propia ruina. Entonces creo que el tomar conciencia a escala astronómica, espacial, de dónde estamos en el universo, es algo muy interesante porque nos recuerda la gran suerte que tenemos de tener un lugar como el nuestro. En 1961, el radioastrónomo Frank Drake, presidente del SETI, Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, concibió una fórmula para calcular la cantidad de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia. La fórmula era la siguiente. Drake y su equipo asignaron los siguientes valores a cada parámetro. R igual a 10 sobre año. 10 estrellas se forman cada año. FP igual a 0.5. La mitad de esas estrellas cuentan con planetas. NE igual a 2. Cada una de esas estrellas contiene 2 planetas. FL igual a 1. El 100% de esos planetas podría desarrollar vida. FI igual a 0.01. Solo el 1% albergaría vida inteligente. FC igual a 0.01. Solo el 1% de tal vida inteligente se puede comunicar. L igual a 10.000 años. Cada civilización duraría 10.000 años transmitiendo señales. Los hombres
a diferencia de otros organismos vivos, simbolizan su vida, simbolizan su experiencia, la articulan lingüísticamente. Y con esto se crean un mundo inmenso. Los científicos han estimado que las líneas evolutivas de los seres humanos y de los chimpancés se separaron entre hace 5 y 7 millones de años. A partir de esta separación, la estirpe humana siguió ramificándose, originando nuevas especies, todas extintas actualmente a excepción del Homo sapiens. Hesíodo, un pensador contemporáneo de Homero, conocido por fragmentos de algunas de sus obras, nos hace ver la historia como una sucesión entre diferentes generaciones en la especie humana. En el principio fueron los hombres de oro, posteriormente los hombres de plata, enseguida los hombres de bronce, hasta llegar a los hombres de plástico que vivimos en la actualidad, en donde vemos que lo anterior fue mejor que lo presente. Otra manera de entender la historia es como la entendemos nosotros, los modernos, como la entendemos nosotros desde la perspectiva de la cultura del progreso. Esta es, los antiguos son primitivos, los antiguos son anacrónicos, los antiguos no sabían resolver los problemas que nosotros, los modernos, sí sabemos resolver. La cultura del progreso se expresa como la cultura de la vida urbana. La revolución urbana, que hace 7, 8 mil años marcó de manera importante una manera de entender el papel de la especie humana, se ha transformado en una relación de dominación, de exterminio. El sujeto pensante se divorcia completamente de la naturaleza. Y ese divorcio creó la noción de que los seres humanos estamos separados del resto de nuestro entorno, que somos entidades que están completamente separadas y además que tenemos la misión de dominarla, de sacarle el máximo provecho como un objeto de uso. En esta cultura moderna estamos condicionados a pensar que lo más importante es lo que los seres humanos necesitamos y lo que los seres humanos consideramos. Y no hemos abierto todavía como un espacio serio de análisis de qué es lo que el medio ambiente y la naturaleza necesitan y quieren. Dice Octavio Paz en una obra de los años 60, Corriente Alterna, que esto del desarrollo económico me hace pensar en una loca carrera, donde todos queremos llegar antes que los demás al infierno. Pareciera que este síndrome de la velocidad que nos ha permitido el consumo de esa maravilla que es el petróleo, que son los hidrocarburos, moléculas particularmente interesantes por la gran cantidad de energía que tienen concentradas en sí mismas y que hemos sabido despilfarrar en menos de 200 años. Hemos estado chupando la sangre de la madre tierra, que tardó miles de millones de años en poderse concentrar, en poder hacer, por otra parte, algo fundamental para la existencia de nuestra propia especie. La Tierra, en su sabiduría, ha sabido capturar el carbono que existía de manera natural en la atmósfera, acumularlo en su seno y transformarlo en hidrocarburos.
no solamente Homo lupi hominis, no solamente el hombre es el lobo del hombre, sino que encima el hombre es el lobo del propio nicho ecológico que le da sustento. Y digamos, durante los últimos 100 años el ser humano se ha acostumbrado a extraer recursos, en especial los hidrocarburos del subsuelo, y resulta ser que estamos llegando a un punto en donde cada vez es más difícil. Y entonces cada vez se están descubriendo nuevas formas de extraer más y más hidrocarburos. Que estamos en el umbral de un tránsito entre la era del petróleo barato a una nueva era en donde el petróleo empezará a ser causa, como ya lo es en nuestros días, de conflictos bélicos, de guerra. Que estamos estableciendo una relación de exterminio que nos convierte de una manera paradójica en la primera especie que tiene la capacidad de autoexterminio. Cuando uno utiliza un combustible fósil se produce una reacción química, uno está básicamente quemando el combustible y desafortunadamente desprendiendo a la atmósfera gases altamente contaminantes. Toda combustión de fósiles produce gases como el dióxido de carbono, CO2, que va a la atmósfera, donde ha estado aumentando al ritmo de 2 partes por 1000 al año. La mitad de este se quedará en la atmósfera, la cual podría quedar saturada teóricamente en 700 años. La otra mitad pasa a la biosfera y a los océanos. La acidificación del océano es el nombre dado al descenso en curso del pH de los océanos de la Tierra, causado por la toma de dióxido de carbono antropogénico desde la atmósfera. Se estima que entre 1751 y 1994, el pH de la superficie del océano ha descendido desde aproximadamente 8.179 hasta 8.104, un cambio de menos 0.075. Ahorita ya hay muy precisos datos científicos de que nos enfrentamos a la posibilidad de que en unos 50 años se tenga una catástrofe natural de dimensiones nunca antes conocidas para la civilización moderna. La Tierra tiene su propia agenda. No tiene a veces nada que ver con la agenda de los seres humanos, ¿no? La agenda de la Tierra tiene que ver con cómo crea una diversidad biológica suficientemente amplia para que resista los cambios que pueden ser climáticos, pueden ser cósmicos, puede haber toda una serie de cambios en el planeta y en los ecosistemas. Y la Tierra lo que hace es que diseña para que el ecosistema pueda atravesar estos cambios, pueda resistir los cambios, adaptarse y seguir adelante con la vida. El tema de la Tierra es el mantenimiento de la vida. Una mínima parte de la humanidad que está en realidad preocupada por más que preocupada, ocupada, haciendo cosas. Una gran mayoría de la humanidad que está perdida y una muy pequeña parte de la humanidad que controla o trata de controlar a todos los demás. The prevailing economic system is characterized as advanced capitalism, which is predicated on the accumulation of capital and ownership of food, shelter, clothing, and is not built around the premise of sustaining life or augmenting life. Instead, it is an exploitive system from beginning to end and needs to be revamped, in my opinion.
Me gustan las lecciones que nos da la naturaleza cuando sabemos observarla. Y creo que la gente que no la observa, con los ojos físicos y con los ojos del corazón, se pierde de muchas cosas. Creo que hay grandes maestros en los animales, hay grandes maestros en los árboles, por ejemplo. Saber compartir nuestra vida con la naturaleza nos enriquece plenamente. Ha habido autores en la historia que han creído que esa razón, esa particularidad humana viene a beneficio para hacer al hombre de la naturaleza consciente de sí misma, la forma en que la naturaleza se hace consciente. Paradójicamente, la gran ventaja evolutiva del ser humano, que es su capacidad de imaginar, de planear, de ver el futuro en su mente, de ver todo lo que está tal vez a kilómetros o a cientos de kilómetros de distancia en su mente, al final se está convirtiendo en aquello que nos está conduciendo a esta grave crisis. De alguna manera podemos decir que el hombre vive ajeno a su entorno, a sus hermanos vivos, a todo lo que le rodea como entidades vivas. La Tierra es un planeta maravilloso, pero lo estamos contaminando demasiado, destruyendo el suelo y el subsuelo, contaminando el agua, rompemos los ecosistemas, las sacamos de balance. Existe una apatía generalizada. Nos intentamos cubrir los ojos, pero la verdad es inminente. Si seguimos contaminando el planeta, puede que nuestros descendientes se vean en problemas para sobrevivir. Por eso, es muy importante que cuidemos al planeta ahora, y no dentro de 100 o 200 años que no habrá vuelta atrás. It seems has occurred is that they've used nature against themselves, and the survival of the species, the survival of other species, is questionable. Somos la primera especie que es capaz de acabar consigo misma y de encima de llevarse entre las patas a muchas otras especies. Pero no lleguemos a ese punto, no lleguemos al punto donde pues ya nos quitamos un peso de encima, ya no hay que preocuparnos por los ecosistemas, los animales y las plantas porque ya no hay, ¿no? Y hablar de la naturaleza como algo que existió en el pasado. Hoy día ya lo hacemos así, de especies animales y vegetales que ya no existen y solo las podemos ver en fotografías. La tasa de exterminio de especies en el siglo XX se ha multiplicado por 200 veces, mientras que la tasa natural de desaparición de algunas especies representa 1, la tasa que hemos acumulado en el progresista siglo XX ha sido 200 veces mayor. El número de especies en peligro de extinción se eleva ya a 16.306. Veo a la civilización como un extravío, como una relación neurótica consigo mismo y con la tierra, como una posibilidad de lo que la naturaleza también puede ser de sí misma, que es divorciarse de ella misma, ¿no? Es más, estamos en el impasse, en el punto clave donde podemos decidir la destrucción total o decidir redimir un poco la situación del planeta. Todos los organismos modifican su propio ambiente y los seres humanos no son excepción. Muchos ecosistemas están dominados directamente por la humanidad. Y ningún ecosistema sobre la faz de la Tierra está libre de la arrolladora influencia humana. La visión integradora de la ecología plantea que el estudio científico de los procesos que influencian la distribución y abundancia de los organismos, así como las interacciones entre los organismos y la transformación de los flujos de energía y materia. Es más bien un balance entre nuestras necesidades y lo que le demandamos a la Tierra. Los seres humanos, con nuestra actividad productiva y acciones, estamos influyendo de modo directo no solo sobre el presente, sino también sobre el futuro de la Tierra. Y por consiguiente, debemos hacernos responsables de esa acción, que generalmente es negativa. Hasta nuestro futuro genético está en nuestras manos, guiado no por las abstracciones de Darwin, sino por la ciencia, por la tecnología médica, por las políticas públicas. El mundo ha cambiado, y al género humano, que ha provocado ese cambio, se le pide ahora que cambie como respuesta a las condiciones que él mismo ha creado. Dejamos de pronto de contemplar que estamos dentro de una región
y dentro de un ecosistema que tiene una gran diversidad de elementos, y estos elementos están relacionados entre sí y hay una interacción energética entre estos elementos que es prácticamente infinita, ¿no? Entonces nosotros no podemos llegar a un sitio y pensar que el sitio nos puede proveer a nosotros de tal forma que nosotros vivamos independiente y autosuficientemente. Nosotros podemos más bien integrarnos a un ecosistema que ya está funcionando y reconocer nuestra interdependencia de todos los elementos. Creo que nada nos es ajeno, que estamos todos inmersos en una especie de tejido donde lo que me pasa a mí no es diferente de lo que le pasa al otro. Y quizá esto pueda sonar muy budista, la idea de todos somos uno, pero no creo que sea una idea tan equivocada, y ecosistémicamente me parece que no es nada equivocada, ¿no? Que cualquier cosa que nosotros hagamos al medio ambiente, a la naturaleza, tiene una repercusión que a lo mejor no vemos de manera inmediata, pero que a la larga sí tiene un efecto que puede ser positivo o negativo, depende de nuestra acción. Hemos destruido lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Necesitamos unirnos como raza humana, evolucionar en la manera de relacionarnos y de pensar, y empezar a crear un mejor futuro. Si somos más humildes y abrimos más los ojos, podremos ver la magnitud de la belleza del planeta y considerarnos parte de esa belleza que también somos nosotros. En la actualidad, nuestra civilización ha tomado un cauce descontrolado, en la cual las riendas del juego las tiene la economía, la política y una sociedad manipulada. En un sistema que está llevando a la civilización a un precipicio, donde no solo miles de especies están en riesgo, sino el ecosistema y la misma supervivencia del ser humano. What's happened is that they've used nature against themselves, and there are species that's following their own nest. They're destroying the ability of the planet to support life, which includes themselves. Whether the planet can rebound, I don't think we'll find out within our lifetime. ¿Se ha puesto a pensar sobre las consecuencias que tendrá usted, su familia, sus futuros descendientes y su economía, producto de todo este desequilibrio que estamos generando? ¿Qué está haciendo usted por su planeta, que a fin de cuentas es su única casa? Más allá de las palabras humanas, 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 hay una energía capaz de mover el universo. Hay una energía capaz de mover el universo. Intento. Como raza humana en este planeta, pues claro que lo estamos dañando, y una de las razones por que se hace ese daño es por esa desconexión. Cuando uno regresa a conectarte con la naturaleza, empiezas a ser más consciente. Hemos perdido nuestra relación con elementos que en las diferentes culturas a lo largo de la historia humana tenían el carácter de sagrado. El agua era una divinidad. La tierra era una divinidad. El aire era un dios.
ser humano tiene que empezar a utilizar de forma mucho más racional recursos como el agua, recursos como los bosques. Y entonces hay un concepto que se vuelve central en todo esto, que es el de la sustentabilidad de la actividad económica. Entonces nos hemos acostumbrado a explotar al planeta sin siquiera pensar en cuáles son las consecuencias a futuro. Bueno, es importante saber que el consumo de agua es un problema actual para el mundo. ¿Y qué pasa? ¿Es realidad que no hay tanta agua o es que está mal distribuida? Nosotros hemos hecho estudios muy serios acerca, y no solamente nosotros, sino la FAO arroja estos datos de cómo hay una gran cantidad de agua que se despilfarra dando de beber a ganado que después va a ser matado para que algunos seres humanos lo consuman, y la proporción es enorme. Se necesitan miles de litros para producir tan solo 1 kilo de carne. ¿Y cuántas personas se alimentan con tan solo 1 kilo de carne? En cambio, se necesitan tan solo 20 litros de agua, por ejemplo, para un cultivo de arroz que da de comer a 20 personas. Entonces, la proporción de con cuántos recursos alimentas a un vegetariano, a un vegano, y con cuántos recursos alimentas a un omnívoro es de 20-1. Esto es muy importante porque hoy día que está tan de moda la sustentabilidad, hay que verla no solamente como una práctica que la trabajan los gobiernos, no solamente son programas que desarrolla las Naciones Unidas o las organizaciones dedicadas al medio ambiente, sino nosotros como individuos tenemos la enorme responsabilidad de llevar una vida sustentable, y el vegetarianismo sin duda es un ejemplo de ello. Las aguas hervidas, las aguas grises, las aguas negras, el manejo que requieren, el costo para volver a reintegrar esas aguas es muy elevado, ¿no? Y por ejemplo en las ciudades cada vez es necesario ir más lejos para abastecer el agua, ¿no? El agua es fundamental para todas las formas de vida, lo que la convierte en uno de los recursos esenciales de la naturaleza. El volumen del agua en el mundo se expresa mediante una cifra de gran importancia: 1.360 millones de kilómetros cúbicos, es decir, 1.360 trillones de litros. Si dividimos esta cifra para cada ser humano, le correspondería a cada uno 250.000 millones de litros, lo que equivaldría a 400.000 piletas de natación. Bajo estas perspectivas, el agua aparece como un recurso prácticamente ilimitado. Sin embargo, de esa enorme masa líquida, solo el 3% es dulce y la mitad de ella es potable. Nos estamos agotando el agua pura. Es un bien indispensable para el desarrollo de toda civilización. En el último río de la ciudad, por error o incongruencia fantasmagórica, vi de repente un pez casi muerto. Boqueaba envenenado por el agua inmunda, tan letal como el aire nuestro. Qué frenesí el cero móvil de su boca, tal vez la nada o la palabra inexpresable. Nunca sabré lo que intentaba decirme el pez sin voz, que solo hablaba el idioma inexorable, omnipotente de nuestra madre, la muerte. ¿Se ha puesto a pensar sobre las consecuencias que tendrá usted, su familia, sus futuros descendientes y su economía, producto de todo este desequilibrio que estamos generando?
lo mayor devastador de la ecología es la agricultura. A la agricultura que va derrubando bosques. Porque se você vê a espécie humana, né, como ele se evoluiu, não? Quantas regiões foram agrícolas há 10.000 anos em Mesopotâmia, depois em Grécia, depois os romanos e Europa, não? E o processo foi de destruição do meio ambiente, não? Degradação, muitas regiões hoje sem potencial produtivo e tudo mais, não? Bom, mais recém, não? Em nosso caso de Brasil, por exemplo, não? Onde tínhamos todas as culturas indígenas, não? Que foram todas destruídas, não? E o processo colonial, não? Com a canha, o café, que também hemos destruído grande parte do país, não? Então eu vejo assim com tanta preocupação, não? O sea, es una forma en la cual la agricultura, para poder ser viable, necesita insumos que son todos derivados del petróleo, y es una agricultura que es profundamente subsidiada energéticamente del petróleo. ¿Qué quiero decir? O sea, todo lo que son los fertilizantes, los pesticidas, todos son derivados del petróleo. Los tractores que andan en los campos andan con petróleo. ¿De dónde surge esto? Tal vez la forma fácil de contestar esta pregunta es con algo que de hecho surgió aquí en México, que se conoció como, o que se conoce como la Revolución Verde, ¿no? Si te pones a ver, cuando piensas que esa tecnología fue financiada por la Fundación Rockefeller, y siendo los Rockefeller se enriquecieron con el petróleo, bueno, la cosa empieza a tener sentido, ¿no? Se apareció uma expectativa de avanço muito grande da agricultura al primeiro momento, não? Então, aumentou um tanto a produtividade, aumentou uma série de coisas. Pero esse método de produção moderno da agroquímica, não? Los pesticidas, los fungicidas, todos los sidas, que es muerte en un momento dado. It may be that we have broken the biological cycle of life by injecting elements into it which are hazardous to our health. Not only our health, but the health of everything else on the planet and the planet itself. Aparentemente, al tú agregar fertilizante a un suelo, eleva su riqueza, pero es momentánea, ¿no? Pero se ha perdido toda la parte microbiológica del suelo. Entonces, la mayoría de las tierras de cultivo son tierras muertas, tierras que no tienen vida. Entonces, isso é uma erosão genética, que podemos falar nos termos científicos. O que ocorre? Primeiro que hacemos cambio muito grande na natureza com os monocultivos, não? Un ecosistema funciona muy bien porque todos los miembros de ese organismo funcionan, hacen su parte, ¿no? Y no hay nada que saque de balance que otra cosa no traiga el balance de vuelta. Então, ao revés de caminharmos para um monocultivo, um cultivo único, resgatar a biodiversidade. Não? Como nas condições tropicais, por exemplo, observando os ciclos biogeoquímicos, ¿no? O ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrógeno, ¿no? Como se dá isso na natureza, ¿no? Como temos de pensar uma agricultura sustentável, ¿no? Que respeite isso, ¿no? No caso, revolve muito o suelo, ¿no? A exposição do suelo ao sol e à lluvia, ¿no? Muito rapidamente ocorre uma degradação desse solo, ¿no? Desse suelo, em termos de características físicas, características químicas e características biológicas, ¿no? Ou seja, muitos filhos de agricultores ou menos agricultores estão vindo pela cidade. Há uma crescente
éxodo rural. Y cuando se viene para la ciudad, hay una perda de la biodiversidad, de las semillas, pelos pueblos que tienen el conocimiento sobre ellas. El chapulín que no comen la planta. En otros países, el cambio de semillas con la globalización fez con que el Brasil, por ejemplo, importase semillas transgénicas para sus cultivos, plantas que no tenían más genes de resistencia a las malezas, a las plagas, a la adaptación a altos teores de aluminio en el suelo, de sales que só tienen los bosques de países con solos pobres. Ahora então compramos uma semente, numa semilla que viene de uma multinacional e agora vai aumentar os problemas com plagas e malezas e agora vou, para combater esse problema, comprar novos insumos, novos inseticidas, praguicidas, agrotóxicos para combater. Todavía vê o mecanismo inteligente das empresas multinacionais de vender não só as semillas, como aumentar suas vendas de agrotóxicos. Em terceiro mundo, o país do Brasil consome o dobro de agrotóxicos, de venenos que necessitaria, em grande quantidade. Las semillas criollas se pueden guardar para sembrar año a año, seleccionándolas de las mejores plantas y así preservando la genética que mejor se adapta a los cambios climáticos de la región. O sea, no existe un solo sistema alimentario. Sí, es cierto que existe uno hegemónico, que está regulado por el mercado, el capitalismo y por el lucro y la avaricia, es cierto. Pero existen muchos otros, ¿no? Existen otros que están relacionados con sistemas ancestrales de producción de alimentos y de intercambio de alimentos, pero también existen unos que son alternativos, pues de personas que si bien crecieron dentro del sistema, se han intentado salir de él. Este lugar que es un rancho de permacultura donde plantea los lineamientos para hacerlo de una manera natural. Los suelos se fertilizan por medio de la composta. Esto recicla los nutrientes, devolviéndolos al suelo para los siguientes cultivos. La composta tiene muchas propiedades que benefician al suelo. Promueve la vida microbiótica, hace más disponibles los nutrientes en el suelo, absorbe el agua, mejora la estructura del suelo. Para mantener la fertilidad del suelo, se rotan los cultivos durante el año. De esta manera, se evita el agotamiento del suelo, ya que cada familia de cultivos requiere de distintos nutrientes. La vaca tiene en este lugar un peso específico bastante alto porque por medio de su mierda se producen las compostas, se producen los biofertilizantes, el biodigestor. Obtenemos gas para cocinar en la cocina, ¿no? Aparte de los productos de la leche, que sería queso, mantequilla, yogur, todo eso, ¿no? Voy a hacerlo más. Los lombrices convierten el estiércol de conejo en una tierra de alta calidad
para sembrar. Bueno, las gallinas de alguna manera pues son los huevos para el desayuno, ¿no? Y también su excremento tiene una gran importancia en la parte de la fertilización, en el retornarle a la tierra lo que se le extrae, no agotar la tierra, ¿no? El problema de la agricultura también es un problema socioeconómico que demuestra que el sistema actual no está funcionando. Todos sabemos que hay millones de hombres, mujeres y niños que no tienen acceso a condiciones básicas del vivir diario como el agua, una vivienda digna, educación, ropa y alimentación adecuada. Más de 1.000 millones de personas viven con menos de €1 al día, pero existen los recursos para que vivan de una manera digna. Sin embargo, estos son mal administrados. The wealth of many nations is held in the hands of very few people. It should be understood that 1% of the United States, the population of the United States, controls more than 40% of the wealth. And they are also the people who control the Congress. They are the people who control the major corporations and the banks. What applies to the United States is a global phenomenon. Even though many of these corporations might have begun as United States corporations, they are now global. Just look at Nestle in Mexico, although that's actually a Swiss corporation, or the Coca-Cola Corporation, or these corporations can be put out of business in any one country anytime, and they would hardly even feel it because they are so pervasive. The global economic system is just that, it is global. Sembrábamos como aproximadamente unas 4 hectáreas, pero eso con eso teníamos para todo el año y aparte para vender todavía. El abono vale tanto y tiene que comprarlo como de lugares, si no, pues sí, va con los fumigantes, vale tanto y no lo compre, pues. Pues la siembra casi al igual ahora en la actualidad sale al parejo, no hay mucha ganancia, ¿verdad? Sin embargo uno pues no deja de sembrar para seguir cosechando pues los granos. Yo he hecho un estudio de evaluar los precios pagos a los campesinos desde 1974, 75 hasta 2000. ¿no? Y he seleccionado los principales cultivos de esa región. ¿no? El maíz era el más importante, el frijol es el segundo, la yuca es el tercero, ¿no? Después tenía tomates, ¿no? Tenía papas y tenía cebolla. ¿no? Entonces, si usted considerar los precios pagos a los campesinos en 75 como 100, ¿no? y comparando los precios en 2020, 2002, ¿no? enquanto en 75 eles recebían 100 por el maíz, en 2002 recebían 41. En caso de las papas, enquanto em 75 recebiam 100, em 2002 estavam recebendo 38. Em caso de frijol, enquanto em 75 recebiam 100, em 2002 estavam recebendo 30%. O preço da unidade de produto. E a cebola é o fato mais importante. Enquanto recebiam em 75 100 por 1 quilo, em 2002 estavam recebendo 15. Então você vê como caiu o preço dos alimentos para os campesinos, não? E aí que não conseguem mais se manter na terra,
Porque, por outro lado, muitos deles, ao entrar nesse processo de modernização, ingressos muito grandes de petróleo e tudo mais, não? A degradação dos suelos por manejo inadequado, equivocado, não? Revolvimento muito intensivo, tal, não? E a mediano prazo estão gastando um custo mais elevado para produzir o mesmo, ou menos do que produziam antes, quando a qualidade do suelo era boa, não? E estão todos rotos. It is a complete fallacy to feel or to even espouse that it's a government system built for the well-being of the species or the planet. La reciente alza en los precios internacionales de los alimentos representa una amenaza para la forma de vida y la existencia misma de la sexta parte de la población mundial, afirmó un experto de las Naciones Unidas. El método de cultivo biointensivo es un método de agricultura ecológica sustentable que pretende presentar una solución para la seguridad alimentaria de los pueblos del mundo por medio del trabajo con, en vez de contra la naturaleza. I think that disbanding advanced capitalism and putting in place a new system that's oriented toward the well-being of the planet and its inhabitants is the most important question in front of us right now. La agricultura es la actividad humana que más pérdida de diversidad ocasiona en el planeta. Es la que causa más contaminación, más destrucción de hábitats, todo esto, ¿no? Y la número 2 es la construcción, la industria de la construcción. Entonces, bueno, pues a la hora que sabes esto, podemos empezar a ver qué opciones podemos tener para que esto que es tan destructivo se pueda volver algo que se gestiona localmente, que requiere muchísimo menos energía para funcionar. ¿Qué alternativas tenemos para recuperar nuestra relación con nuestro entorno natural? Cuando hablamos de la tierra, desde la perspectiva de la arquitectura o del urbanismo, lo que hacemos es pensar cuánto vale el metro cuadrado, cuánto voy a invertir en ese metro cuadrado y cuánto voy a recuperar a partir de ese fenómeno de construcción. Estamos construyendo las estructuras de habitación con componentes que requieren, para estar ahí, una inmensa inversión de energía. El cemento aquí, la cementera aquí, de la más cercana aquí a este sitio, está a 400 kilómetros de distancia. Tú vas a verla, es un sitio en donde la vegetación original la desgarraron con máquinas, abrieron un agujero para extraer el cemento después lo calentan a 1000 grados centígrados, imagínate la inversión de energía, luego lo tienen que empacar en una bolsa de papel doble para que no se vaya a romper en el transporte y luego transportarla para que yo la pueda comprar aquí, en la tlapalería de la esquina, en 100 pesos el bulto. 100 pesos no paga el gasto y el deterioro ecológico que provoca el que yo tenga el cemento ahí. Entonces, esto que se ve como tan normal, como consigue tú tus elementos para construir como tradicionalmente se construye, nunca se cuestiona. Entonces tenemos que empezar a cuestionar esto, ¿no? plancha de asfalto que representa la superficie de una ciudad, considerando
particularmente todo ese espacio que dedicamos a la circulación de vehículos automotores que son movidos precisamente con combustibles fósiles, nos lleva a una situación de, en lugar de propiciar el ciclo natural del agua, evitarlo. Cuando cubrimos una superficie de cemento o de asfalto, estamos en condiciones de evitar la transpiración natural del agua y con esto la recarga de los mantos acuíferos y con esto la propia extracción a través de pozos, a través de formas de extraer el agua en su ciclo natural. La ciudad moderna, la ciudad contemporánea, está pensado como una especie de gran ducto en el que los urbanistas se encargan de encontrar fuentes de agua, inclusive en cuencas ajenas a la propia donde existe la ciudad, para tomar esa agua y utilizarla para ser canalizada. El agua, que ha tenido una relación natural en un ciclo permanente de lluvia, acumulación en ríos, desembocar en el mar y mediante la evaporación volver a iniciar este ciclo, ha sido sujeto de instalaciones, ha sido sujeto de entubarla. Las culturas tradicionales tienen muy claro que el agua tiene una relación estrecha con la propia sobrevivencia. Si en lugar de preocuparnos por entubar y conectarnos a un sistema de agua potable que viene mediante tubería, tuviéramos la sabiduría de los abuelos, de los antiguos, que sabían captar el agua de la lluvia y administrarla de manera lógica, de manera cuidadosa, para que en el tiempo de estío pudiera seguir estando disponible, no dependiendo de una fuente externa, sino siendo capaces de por nosotros mismos gestionar esa relación con el agua. Esto que parece tan obvio, que es todavía una manera natural de relacionarnos con el agua, que se realiza así en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales, no sucede en las ciudades. El gremio de los arquitectos y los urbanistas tienen un rol crucial en las alternativas para poder transformar esta relación de rompimiento con la naturaleza y, en cambio, poder establecer nuevamente a través de las tradiciones, de las sabidurías de los antiguos, nuestra manera de construir. Construir con materiales locales, construir teniendo muy claro el ciclo del agua, que es fundamental para nuestra propia sobrevivencia y que nos lleva a una lógica en donde hay que propiciar las condiciones naturales del ciclo del agua, en lugar de entorpecerlas, en lugar de estorbarlas, en lugar de evitarlas. Construir con materiales locales, construir en relación con un medio ambiente natural específico, soluciones locales para un microclima, para condiciones que requieren una orientación particular dependiendo de la localización geográfica para propiciar la acumulación de calor o, por el contrario, para evitarla.
para procurar tener orientaciones que optimicen el uso de la luz natural en lugar de tener que depender de la producción de luz artificial. Bueno, en ese tema hay como muchísimas opciones. Aquí hicimos un estanque y del estanque salió un montón de tierra que conservamos en un sitio y de ahí ha salido el material para construir todo lo que hay aquí. Y entonces, si tú puedes hacer una auditoría de la cantidad de energía que tienes que invertir para construir una casa con materiales convencionales, con varilla, concreto, tabique, y la comparas con una casa hecha con adobe de la tierra que salió del mismo sitio, tu casa hecha con adobe o con materiales locales vas a tener una inversión de energía de entre el 2 y el 5% de la energía que requieres para construir convencionalmente. Entonces imagínate, ya si piensas en términos de interacción energética y tomas tus decisiones en base a la interacción energética, pues se va a ver muy claramente cuáles son las alternativas, ¿no? Hay el material de construcción del futuro, para mí está muy claro que es el bambú. El bambú es un pasto gigante, crece muy rápido, tú puedes cortar una caña, no matas a la planta sigue viva y puedes hacer estructuras, bueno, como esta, como cualquier otra estructura que en los trópicos están perfectamente bien para poder mantener el rango de confort que requiere la gente para vivir cómodamente, ¿no? Y luego eso le pones tierra que está disponible en tu propio terreno y bueno, pues ahí está la solución, ¿no? Tenemos que ser como muy críticos y poder empezar a observar nuestra cultura como si viniéramos realmente de fuera, estuviéramos viendo como los efectos de esta cultura. Nosotros le estamos diciendo a los niños en las escuelas ahora que cuiden el agua y ahorren el agua, mientras que, como te comentaba, los estamos enseñando a cagar en agua potable y a mandar esa agua a contaminar a los ríos. Los niños están viendo esto, ellos no van a aprender lo que les estamos diciendo, van a aprender lo que estamos nosotros haciendo. Estamos enseñando con el ejemplo. Entonces, si queremos un cambio, primero tenemos que cambiar nosotros y después también permear las estructuras educativas a que sean congruentes. Tiene que haber una congruencia en esto, ¿no? Les dicen a los niños, no tires basura, ¿no? Y está la tiendita de la escuela con todos estos empaques de plástico que los niños es lo que tienen que comprar. Entonces les estamos enseñando, sabes que tú compras y mientras tengas dinero vas a tener acceso a esto y luego no es tu responsabilidad lo que se genera aquí, porque eso lo pones en el bote de la basura y es la responsabilidad de alguien más a encargarse de eso. Y ese alguien más no sabe tampoco qué hacer con el problema. Y eso es lo que estamos enseñando. Con una reeducación al respecto del consumo, considero que podría bajar muchísimo y disminuir mucho este deterioro agresivo y acelerado que llevamos al planeta. La escuela privilegia las condiciones del alejamiento con el medio ambiente natural.
En cambio, la experiencia directa que las tradiciones, que las culturas originarias, que esa diversidad de culturas que no son la cultura del progreso, que no son la cultura que se expresa en las ciudades, en las universidades, en las grandes corporaciones, esas grandes sabidurías de los abuelos, de las culturas originarias, son las que nos enseñan efectivamente el camino para la sobrevivencia, a poder valorar nuestra relación con la tierra, con el aire, con el agua, con el sol, a poder valorar nuestra propia capacidad de caminar, de conversar, de vernos a los ojos y de respetarnos y de ser tolerantes y saber convivir en paz como una especie con las otras especies. Las escuelas no tienen lugares verdes y todo eso va haciendo que la persona crezca desconectada de la naturaleza, desconectada de los seres que habitamos en este planeta, desde una cochinilla, una lombriz. No tienen ni idea de todo eso. Me acuerdo un amigo que su hijo le dijo que si los limones crecían en el supermercado. La escuela, que dice tener como propósito educar, en realidad tiene como propósito específico crear cuadros para poder enrolarse en la división social del trabajo, para poder tener un empleo. Forma clave en la que perdemos nuestra libertad, la dimensión de poder decidir por nosotros mismos el tipo de vida que queremos construir, es el empleo. By and large, as globalization continues to hold power, hold sway over the earth, yes, we are slaves. We are economic slavery is every bit as real and strong and even more pervasive than the direct ownership of individuals. Cuando nosotros decidimos establecer una relación con el capital, cuando nosotros vendemos nuestro propio tiempo, establecemos una nueva forma, una manera moderna de entender la esclavitud. Este conjunto de objetos que son representativos de la civilización del petróleo, Well, the capitalism is easily understood as the accumulation of capital as a measure of who is more successful than somebody else. The thing is that in the course of doing so, it requires that other people be exploited. It is the reverse of doing well by doing good. Instead, it is how can you get the most and give the least. La vieja aspiración de ser se convierte en la práctica, en la utilitaria necesidad de tener. Los márgenes de decisión, cuando estamos enrolados en los mecanismos de servidumbre voluntaria, de esta esclavitud que se expresa en la modernidad con tener un empleo, con tener un coche, con tener capacidad de un ingreso tal que me permita renunciar a cambio de esa seguridad a mi propia libertad, a la propia libertad de cómo voy a educar a mí mismo y a mis hijos.
Para que esto se pueda dar, esta revolución, esta transición se pueda dar, sin utilizar las fuentes convencionales de energía o las máquinas, necesitamos llegar a un nuevo acuerdo social. Esto no se puede hacer si la gente no se pone a trabajar en este tema. Y ahorita hay millones de manos desocupadas porque la propuesta de vida moderna ya no está proporcionando las opciones para que la gente sobreviva. Todas esas manos que están desempleadas se necesitan en este tipo de propuestas. La propuesta de la permacultura es transitar de la mano de obra esclava, que fueron como se hicieron anteriormente las obras públicas, a través de manos de esclavos, después a la mano de obra pagada, que es en donde estamos ahora, en la sociedad capitalista, y finalmente a la mano de obra donada. La mano de obra que se hace por convicción, que se hace porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer y que es la única manera de poderlo hacer. No podemos transitar de un sistema de alta energía, como es en la sociedad moderna, en donde el trabajo lo hacen las máquinas, a un sistema de baja energía, como es la permacultura, si no hay un acuerdo social que permita que esto se dé. ¿Sí me explico? O sea, la interacción social es